Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visita mosaicboston.com. Padre Celestial, te damos las gracias por el don de la vida y te pido, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia que ponga en práctica el amor a la vida. Ayúdanos a ser un pueblo que te ama, que ama a bebés, niños, que apoya a las familias. Las madres son vitales, no solo son valiosas. Y ayúdanos a ser una contracultura aquí en Boston, donde amemos a los niños más que a las mascotas o plantas. Señor, te agradecemos que estemos conversando sobre el aborto ahora en nuestro país. Te agradecemos que Roe versus Wade pueda ser potencialmente revocado. Nunca pensé que vería esto en mi vida, Señor, pero gracias por eso. Oramos para que se cancele, se anule, para que el aborto se detenga, para que se elimine la necesidad de hacerlo, para que haya un gran despertar en esta nación donde la gente te tema, se someta a Cristo y acepte su gracia y siga la ley moral, lo que evitaría tanto derramamiento de sangre. Y ahora te pedimos, Señor, que bendigas nuestro tiempo en las Sagradas Escrituras. Y Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Te pedimos de tu presencia. Es lo que necesitamos para seguir adelante. Te pedimos que bendigas nuestras almas hoy. Que nos animes con los dones que vienen por la justificación a través de la fe. ¿Y qué don es ese? Pero con tal don, Señor, tenemos muchos otros dones. Tenemos el acceso al trono de Dios, al lugar santísimo, Señor. Es donde nuestras almas anhelan estar ahora, Señor. Te pedimos, Dios Padre, que por el Espíritu Santo nos lleves ahí, que nos trasciendas a tu presencia. Cualquiera que sean nuestras preocupaciones, ansiedades, cargas, quítalo todo. Cualquiera que sean los pecados que se interpongan en el camino del Espíritu Santo que recorre esta sala, te ruego que elimines estos pecados, que elimines la vergüenza, la culpa, todo ello. Ayúdanos a centrarnos en ti a través de las Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos en una serie de sermones a través del libro de Romanos, donde en capítulo 5, versículos del 1 al 11, hoy, el título del sermón es Paz con Dios. Y estamos hablando sobre el hecho de que cuando te arrepientes de tu pecado y confías en Jesucristo, crees en Dios, que todos tus pecados son perdonados, eres justificado por gracia a través de la fe como si nunca hubieras pecado. Esto sucede en un momento. En el mismo instante en el que te entregas al Señor, eres perdonado, tus deudas, tus ofensas son perdonadas. Y cuando hablamos de deudas, no estamos hablando de deudas monetarias, estamos hablando de deudas morales. Jesucristo no pagó las finanzas para salvarnos. Él absorbió la ira de Dios por nuestro incumplimiento de la ley moral. Te diré la diferencia entre una deuda monetaria y una deuda moral. La deuda monetaria, solo te daré un ejemplo de los camiones de helados, ¿no? Porque los camiones de helados, tengo una relación de amor-odio con ellos, ¿vale? Porque me encanta el hecho de que haya helados. Odio el hecho de que practiquen tácticas depredadoras. Van al parque, entrenamientos de fútbol, esperan cuando los niños llegan a casa de la escuela, a casa de la escuela, ¿no? Y la escuela está terminando y ellos están justamente fuera, ¿no? O sea que imagínate que estoy con una de mis hijas comprando un helado, está sobrevalorado, ¿no? Siempre sobrevalorado la inflación. Y bueno, y un niño pequeño delante de mí. El helado cuesta $5, él solo tiene 4, quiere el helado, le falta $1, y todo ser humano de buen corazón va a decir, déjame pagar la deuda, déjame pagar la diferencia entre lo que debe y lo que tiene. Es una deuda monetaria. Una deuda moral es diferente. Si el niño no tiene dinero y dice, ¿sabes qué? Olvídate de esto, realmente quiero mi helado. E irrumpe el camión de helados y roba un helado y corre. Entonces la policía de Brookline lo encuentra, lo lleva de vuelta al tipo del camión de los helados y el tipo del camión de los helados tiene que tomar una decisión. ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿Presentar cargos contra este niño? Y yo estoy ahí, ¿vale? Y digo, no se preocupe, yo voy a comprar el helado. Déjame pagar la deuda. Y el camión de helados no tiene que aceptar el pago. Ahora es una deuda moral. Solo
solo te da el ejemplo de una diferencia. Bien, ¿vale? Todo esto. Hemos roto la ley moral de Dios. Nosotros. Que fluye del carácter de Dios. Así que es una ofensa personal contra Dios. Por lo tanto, necesitamos que alguien no solo pague la deuda, sino que realmente viva una vida moral perfecta en nuestro nombre. Y eso es exactamente lo que hizo Jesucristo. Y es por eso que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, somos juzgados por gracia a través de la fe. No solo por su muerte, sino por su vida, y luego también por su intercesión, ahora por nosotros. Y la otra cosa que quiero mencionar sobre la justificación por gracia a través de la fe es un regalo. Pero es un regalo que sigue dándose. O sea, mi hija Elizabeth cumplió 11 años recientemente, a finales de marzo, y recibió un regalo de la familia. Nosotros hacemos regalos de nuestra familia, pero luego llega nuestra familia extendida que se reúne y una de mis hermanas le dio una bolsa enorme. Y ella le había dado un regalo tras otro, tras otro, tras otro. Y yo estaba haciendo un vídeo y era 1 minuto más. Y yo estaba como, muy bien. Yo creo que ya es suficiente, ¿no? O sea, nunca voy a ver esto de todos modos. Pero porque estoy en ese momento, estoy presente. Y es un regalo que se sigue dando. Ahora eso es la justificación por gracia a través de la fe, hermanos. En el texto de hoy se saca regalo tras regalo tras regalo. Y ese es el texto de hoy. Romanos 5, del 1 al 11. ¿Podría mirar el texto conmigo? Dice así la palabra de Dios. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Esta es la lectura de la santa, inerrante, infalible y autorizada palabra de Dios, que Dios escribe estas verdades eternas en nuestros corazones. Enmarcaremos nuestro tiempo con 5 puntos, ¿vale? Cada uno de ellos es un don que fluye del don último de la justificación por la fe. El primero es la paz con Dios, luego el acceso a Dios, luego la esperanza en Dios, la alegría en el sufrimiento y el último, el amor de Dios derramado. El primero es la paz de Dios, la paz con Dios. Romanos 5.1 dice que ya hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, hemos sido justificados por la fe, o sea, algo que ya ha ocurrido, ¿no? Este es el tiempo, ¿vale? Hemos sido justificados. Ya ha ocurrido en el pasado, ya no necesita ocurrir de nuevo. Y se ha cumplido y es terminado. Y a esto se refiere. O sea que cuando te arrepientas de tu pecado, crees en Jesucristo, eso es todo. Eres justificado por la gracia a través de la fe. Todos tus pecados. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que hagas. Todos tus pecados son perdonados. Por tanto, comunica esta tremenda verdad de que puedes ser justificado ahora mismo. En este mismo instante, si no eres cristiano, si te apartas de tu pecado, te arrepientas ante Dios, un arrepentimiento honesto y sincero, contrito, humilde, y confías a Jesucristo que pueda ser tu única esperanza, inmediatamente no hay un periodo de prueba de 30 días del cristianismo para ver si funciona. O sea, si eres lo suficientemente bueno, Dios lo mantiene, o sea, si te equivocas en 30 días, pues acabó. No. En el mismo instante en el que crees,
eres justificado. ¿Confías en Jesucristo? Si no, ¿a qué estás esperando? ¿Qué es lo que te impide ser justificado por gracia a través de la fe el día de hoy? Arrepiéntete del pecado y vuélvete a Cristo. Si es así, has sido justificado, eres declarado justo. Por tanto, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el agente de la paz, Él es el príncipe de la paz, el artífice de la misma. Él es el medio por el cual obtenemos esta paz, el canal, el medio por el que se da la paz. Si estudias la historia del mundo, recuerdas, el júbilo en el mundo, ¿no? El júbilo global cuando la Segunda Guerra Mundial terminó. Hubo paz. Pablo no está hablando del fin de la guerra entre personas. Está hablando del fin de la peor de todas las guerras posibles. La guerra entre nosotros y Dios a nivel cósmico, de proporciones cósmicas, porque hay una enemistad entre nosotros y Dios. Hay hostilidad. Porque por naturaleza consideramos a Dios como un enemigo, es así. Realmente no queremos a Dios. Algunas personas fingen ser religiosas, algunas personas fingen que son indiferentes a Dios. No son indiferentes. Los corazones son duros hacia Dios, recalcitrantes, obstinados. Los corazones no laten con amor hacia Dios. Y nuestro pensamiento natural, si somos honestos, no queremos que Dios nos diga qué hacer, ¿verdad? ¿Quién es Dios para decirme lo que tengo que hacer? Queremos ser independientes, autónomos, dioses de nuestras propias vidas. Estamos en guerra con Dios, hermanos. ¿De acuerdo? Lo entiendo, estamos en guerra con Dios, pero seguramente Dios no está en guerra con nosotros, ¿verdad? Seguramente Dios es el Dios de paciencia y de amor y bondad y misericordia y gracia. Bueno, la Escritura, la palabra de Dios es absolutamente clara sobre esto. Dios está en enemistad con nosotros. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Todas las personas que suprimen la verdad de Dios que Él ha puesto en nuestros corazones, las suprimimos con nuestro pecado. Dios es alma. No puede soportar mirar la iniquidad. Por eso necesitamos reconciliarnos con Dios, porque estamos alejados de Él. Y por eso es tan importante la obra de Jesucristo, es la obra de la mediación. Que el hombre Dios, Jesucristo, se coloca en el abismo entre Dios y el hombre. Él es el mediador. Él reúne estas partes extrañas, viene a un mundo hostil, alejado de Dios. Ama a Dios, ama a la gente, lo hace perfectamente. El único que lo hace perfectamente. Y nosotros vamos y lo matamos. Esa es la hostilidad de la que se está hablando. ¿Quieres una prueba de la hostilidad, la cual muestra nuestra enemistad con Dios? Le matamos. Horas antes de la crucifixión, Jesús reúne a sus asustados discípulos en el aposento alto antes de la cena del Señor. Y Él sabe que está a punto de morir. No tiene nada que darles, de posesiones mundanas. Nada que legarles, ¿no? ¿Pero qué les da? Les da algo infinitamente mejor. Paz. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué es lo que se interpone en el camino de la paz frente a nuestra hostilidad? Es nuestro pecado. Eso es lo que se interpone en el camino de la paz. Necesitamos una paz con Dios. Eso es lo que ofrece Jesucristo. Una paz con Dios. Y una vez consigues la paz con Dios, puedes disfrutar de la paz de Dios. Es una paz que contrarresta nuestro miedo. Jesús dice, no dejéis que vuestros corazones tengan miedo. Contrarresta nuestras almas atribuladas. No dejéis que vuestros corazones se turben. Dice, os dejo mi paz. Y la única manera en que podemos acceder a esta paz que trasciende todo entendimiento no es a nivel físico, sino a nivel espiritual, a nivel del alma. La única manera de experimentar esta paz, la paz de Dios, es si tenemos paz con Dios. Mucha gente no lo entiende. El mundo no entiende la vida porque piensan que el cuerpo es todo lo que hay. Lo material es todo lo que hay. Cuando se pasa el dolor y cuando se pasan los problemas, se piensa, oh, wow,
Todo lo que necesito es solo una pastilla, ir al médico, y eso me hará sentir mejor. Todo el tiempo sin darte cuenta de que es un dolor del alma. Es un dolor a nivel del alma y solo un médico del alma puede ayudar y este es Jesucristo. Solo la paz con Dios puede tranquilizar el alma y Cristo es nuestra paz. El hecho objetivo de la paz con Dios hace posible tener paz subjetiva de Dios. Filipenses 4, versículos 4 al 7, dice, alégrate en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Es un mandamiento siempre. De nuevo os diré, regocijaos, que tu razonabilidad sea conocida por otros, por todos. El Señor está cerca, no os afanéis por nada, sino que en todo, mediante la oración y la súplica por acción de gracias, presentad vuestras peticiones con acción de gracias y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Conocéis esta paz? Cuando todo lo que te rodea parece que se desmorona, no tiene sentido la paz. Necesitas algo que trascienda el entendimiento. Es una paz a nivel del alma. Y eso es lo que ofrece nuestro Señor Jesucristo mediante la justificación por la fe. El segundo regalo que obtenemos, que fluye de la justificación por medio de la fe, es el acceso a Dios. El versículo 2 habla de que por medio de Él también hemos obtenido acceso por fe a esta gracia de la que estamos parados, ¿no? Y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios, el acceso. O sea, si alguien famoso te da su número de teléfono y te dice, oye, mándame un mensaje cuando quieras, llámame cuando quieras. De repente, tienes acceso a ellos, como wow. Eso es el mismo concepto, pero tenemos acceso al Dios del universo. La mayor bendición en el jardín de Edén era el paraíso. La mayor bendición sobre él, lo que hizo el paraíso fue el acceso ilimitado a Dios. Es decir, podrías ir a pasear con Dios. Oye Dios, ¿quieres dar un paseo de oración, Señor? ¿Quieres venir? Quiero ir contigo. Simplemente ir a tener una conversación. En cualquier momento puedes entrar en este acceso ilimitado. La hermosa presencia de Dios. La presencia inmediata de Dios. Pero al final pecamos. Perdimos la presencia de Dios y sufrimos una muerte espiritual y fueron Adán y Eva expulsados del jardín de Edén. De la misma presencia de Dios. Y Dios pone un ángel con una espada de fuego en la entrada. Eso es todo. Bloqueado. No puedes entrar en la presencia de Dios. Estás desterrado. Luego Dios elige a Abraham y le da el don de la fe. Y lo cuenta como justo a través de él y le promete que va a hacer una gran nación a través de él, a bendecir todas las naciones. Y a través de él vendría el Mesías. Y en esto, Dios estaba recreando gente para sí mismo, un remanente para sí mismo. Israel viene de Abraham. Israel está en cautiverio por 400 años, esclavizado en Egipto, y Dios los saca a través de su siervo Moisés y los trae a su presencia. Y les da el plano del tabernáculo que manifestaba la presencia de Dios, Dios en medio de ellos. Y en el núcleo del tabernáculo, en el centro del campamento, estaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia inmediata de Dios. Y en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, y un cofre sobre el que estaba el propiciatorio. Y en el cofre había una copia del Decálogo, los 10 mandamientos, el maná del desierto y la vara de Aarón que había florecido. Encima del propiciatorio estaba la sangre de la ofrenda que se rociaba en el día de la expiación, y de toda la nación de Israel, todos ellos, solo una persona, el sumo sacerdote, solo una vez al año se le permitía entrar en el lugar santísimo, en la presencia directa de Dios. Todos los demás tienen que estar en el lugar santo o en el núcleo externo. No puedes acercarte a Dios porque es santo y tendrá que matarte por tu pecado si te acercas tanto. Incluso el sumo sacerdote, antes de entrar, tenía que prepararse. Oración, ayuno, arrepentimiento, consagración. Y una vez ocurría eso, luego entraba con temor y temblor. Le atan a una cuerda al tobillo mientras entra con campanas por si acaso muere en la presencia del Dios Santo. Y he aprendido esto por experiencia. El sumo sacerdote murió y
Se oyen las campanas, pero luego las sacan por la pierna. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y una de las partes más intrincadas del tabernáculo era la cortina o el velo. Más tarde se convirtió en el velo del templo, en el velo en el templo que separa el lugar santo del lugar santísimo. El velo era grueso, una cortina gruesa que no se podía romper. Y era para comunicar, pero hay una barrera para comunicar básicamente que hay una barrera entre nosotros y Dios. Pero no fue hasta que Jesucristo, llevando la pena de nuestros pecados, el Hijo de Dios vive una vida perfecta, muere en Gólgota y grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La ira de Dios se abate sobre su alma pasando por un infierno literal. Y entonces, con su vida fue borrada, el sol se borró en medio del día y se volvió negro como la noche, y el terremoto y el velo se rasgó como el papel. En Mateo 27, 51 54, habla de que la cortina del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron, y también se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido resucitaron y salieron de los sepulcros, y después de su resurrección entraron en la ciudad santa y se parecieron a muchos. Cuando el centurión y los que estaban con él, vigilando a Jesús, vieron el terremoto y lo que ocurrió, se llenaron de asombro y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Jesucristo en esa cruz, ¿saben por qué murió por nosotros? Absorbió la ira de Dios por nosotros, sí. Pagó la deuda por nosotros. Tomó la espada flamígera de nuestras vidas y estaba allí para prohibirnos alejarnos de la presencia de Dios. Jesucristo tomó esta espada él mismo a través de su corazón y muere de un corazón roto para darnos el acceso a Dios. El muro de separación fue destruido gracias a Jesucristo. Y después de que Jesús resucitó, ascendió al cielo, entró en el lugar santísimo celestial, ahora mismo Jesucristo está intercediendo por nosotros ante el Padre por nuestro pecado actual. Las mayores experiencias humanas, la abrumadora sensación de estar en la presencia de Dios, se saborea la presencia de la gloria divina que Cristo ha abierto para nosotros. Junto con el acceso a Dios, tenemos también, asimismo, una esperanza en Dios, lo cual se ve en la segunda parte del versículo 2 que hemos leído. Se dice que por medio de él también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la que estamos parados y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. A veces en el caminar cristiano todo lo que necesitas hacer es mantenerte en pie, solo estar de pie. A menudo pensamos: muy bien, guerra espiritual, tengo que cargar las puertas del infierno, vamos. Pero luego lees Efesios 6, el cual está hablando de una guerra espiritual, y él dice: mantente firme en el Señor y en la fuerza de su poder. Y una y otra vez, mantente. Simplemente el significado es: quédate de pie. Ante el pecado, levántate y solo mantente en pie. Es como un combate de boxeo. Creo que tal vez esto aludía a Pablo, a lo mejor es a lo que aludía a Pablo, porque a menudo él usaba muchas metáforas deportivas. No sé si le gustaba el deporte, yo creo que sí, pero todas las palizas que recibió tuvo que estar en forma para hacerlo. Creo que le gustaba el boxeo, supongo, ¿no? Así que en la vida, si te noquean, levántate. Incluso si te noquean más, si te noquean muy bien, te damos un minuto, ponte de pie, en la gracia. Y cuando estamos en esa gracia nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es esta esperanza? Pues es un regalo de Dios que da a cada persona justificada.
Con la esperanza normal, hablamos de esto la semana pasada, no hay seguridad de que esto espera que suceda. Espero que la economía mejore, ¿no? Espero que la otra persona sea elegida. Yo espero, deseo, espero. Su mayor parte es un deseo, una ilusión, pero el don de la esperanza de Dios es diferente. La metáfora utilizada para la esperanza en Hebreos es que la esperanza es un ancla para nuestra alma, es decir, nuestra alma sin esperanza no tiene estabilidad. Somos sacudidos de un lado a otro por vientos de doctrina. Él dice que esta esperanza es una esperanza asegurada, que cuando esperamos en Dios es verdad, se cumplirá. Dios cumplirá esto. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? No sé si alguna vez has pensado en esto. La diferencia entre la fe y la esperanza. La fe mira lo que ya ha ocurrido. La obra histórica de Jesucristo en la cruz. Miramos atrás y creemos en ella. Confiamos en Cristo y nos salvamos y le creemos. Creemos en su palabra. Pero son cosas que suceden en el pasado. La esperanza es simplemente la fe que mira hacia adelante. Todo esto ha sucedido. Creo que es verdad y sé que lo que Dios ha prometido sucederá. Espero en Dios, en la gloria de Dios. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra para regocijarse aquí es una palabra diferente a la de regocijarse normalmente. Y la alegría es la palabra para jactarse. Nos jactamos en la gloria de Dios. Nos gloriamos en la gloria de Dios. Hay una celebración. Hay un éxtasis más allá de los niveles normales de gozo. Pero cuando experimentas la gloria de Dios y te concentras en la gloria de Dios, la palabra griega aquí es doxa, de ahí donde tenemos la palabra doxología, y nos encanta ver la doxología al final de los servicios, ¿verdad? Estamos glorificando a Dios porque es digno de gloria. La palabra hebrea para la gloria es kabod, que significa pesadez o debilidad. Significa que no hay nada ligero o insignificante en Dios. Hay una gravedad, un peso en Dios. Cuando alguien dice algo profundo, ¿qué hacemos? Decimos, wow, esto es pesado, ¿no? Wow. Todo lo que Dios dice es pesado, tiene un peso, porque Dios es alguien importante. Muchos de nuestros problemas en la vida es que nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio y a Dios no lo suficientemente en serio. Todo lo que Dios dice es pesado, importante y debemos tomar su palabra. La palabra dice, este es el que yo miraré, el que fuera humilde y contrito de espíritu y tiembla mi palabra. Y Dios lo dijo y yo tiemblo ante él. El propósito de la adoración, al fin de cuentas, es describir la gloria de Dios, honrarlo, reverenciarlo, temerlo, adorarlo en la excelencia de su ser. A veces cuando se habla de gloria es abstracto. ¿Qué significa gloria con...? Porque realmente no usamos esta palabra. ¿Y la gloria? ¿De qué hablamos, no? Michael Jordan tiene gloria, el más grande de todos los tiempos. Tom Brady, o sea, hablamos de en los deportes como que es como una persona gloriosa, los días de la gloria, ¿no? Los días gloriosos antiguos, ¿no? Si eres un atleta de la escuela secundaria o cosas por el estilo, ¿no? O sea, ¿de qué está hablando, no? O sea, estás hablando de una gloria que es como antigua, ¿no? Pero ahora, ¿de qué está hablando el texto aquí? Estamos hablando de una gloria que es parte de la divinidad. Jesucristo una vez reveló su gloria a los discípulos en el monte de la transfiguración. Mateo 17, después de 6 días, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago, a Juan, a su hermano, y los llevó al monte alto, y se transfiguró ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la nieve. Y aquí que se aparecieron Moisés y Elías, y hablando con él. Y Pedro va y dice, Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, unas enramadas, otra para ti, para Moisés y para Elías. Y siempre me río de esta parte porque Pedro es como un poquito inocente aquí, ¿no? Él no tiene filtros. Solo lo que dice se le viene a la mente, ¿no? Él ve la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo, lo siente. Es como, wow, estoy en la presencia de Dios, no quiero irme nunca.
¿Cómo podemos quedarnos ahí para siempre? Tengo una idea, Jesús. Vamos a hacer carpas, unas tiendas. Vamos a vivir aquí arriba, esto es increíble. Y por cierto, la parte más loca es que el tipo estaba casado. O sea, son 3 tiendas, ¿de acuerdo? Moisés, Juan. Oigan, ustedes duermen. Yo hice las tiendas. Jacob y Elías y Jesús, vengan aquí. Vamos a venir aquí, ¿vale? Vete aquí. No quiere irse. ¿Pero por qué? Porque está experimentando. Experimentando la gloria de Dios. Si usted estudia la historia de la iglesia, estudia a los santos te dirán que hay momentos en que Dios revela su presencia inmediata de una manera que satisface el alma como ninguna otra cosa. Y yo he experimentado esto varias veces en mi vida. Eh, Tengo momentos clave y estoy como, sí, noto a Dios en la habitación. Y quiero cambiar algo y quiero que esto siga por toda la eternidad, ¿no? Pero entonces tienes que hacer el trabajo, responsabilidades, como bien, está bien, disfruta. Te anima. Ahora haz lo que te he dicho. Entonces Dios habla. Pedro aquí le dice a Jesús, él estaba todavía hablando cuando he aquí una nube brillante. Los cubrió y una voz desde la nube dijo, este es mi Hijo amado con el cual estoy complacido, escúchenlo. Y al oír esto los discípulos cayeron sobre sus rostros, se aterraron. Pero Jesús se acerca y les toca y le dice, levántense, no tengan miedo. Cuando levantaron los ojos no había nadie, sino solo Jesús. ¿No? Y, lo que sacó de esto es que Pedro sintió este tremendo peso al gozar de la gloria de Dios. Pero entonces Dios el Padre habla. ¿Y qué es lo que dice? Dice, hey, hombre, tú también tienes que hacer las cosas que he dicho. Lo dije porque mucha gente persigue la presencia de Dios y los sentimientos sobre Dios, y es impresionante. No piensan realmente en ¿estoy haciendo lo que Dios digo? ¿Lo que Dios dijo? Queremos más del Espíritu Santo. Y entonces Dios dice, sí, pero yo hablé y te di mi voluntad. Mira las sagradas escrituras. Regocíjate en la gloria de Dios. El cuarto don, regalo que obtenemos de la justificación por la fe es el gozo y el sufrimiento. El versículo 3 no solo esto, sino que nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino en nuestros sufrimientos, y estos sufrimientos producen como una resistencia, ¿no? La clara conexión aquí, ¿no? Es, si quieres regocijarte en la gloria de Dios, necesitas entender que va a haber sufrimiento. Que si quieres experimentar más de Dios, va a venir por medio del sufrimiento. Si quieres subir de nivel, espiritualmente hablando, y eres honesto al respecto, y pones el trabajo y sufrimiento que va a venir. Así como nos regocijamos en la gloria de Dios, debemos regocijarnos en nuestros sufrimientos. Ahora aquí, pequeña advertencia. La advertencia es a veces, cuando domino un texto y subo aquí y les presento el texto, puedo parecer que he dominado el concepto. Este concepto no lo domino. Soy un novato cuando se trata de alegrarse y sufrir. Cuando sufro, lo último que quiero hacer es alegrarme. Quiero luchar contra la gente. Quiero simplemente sentarme y estar abatido, simplemente o lo trunco, es decir, finjo que no pasa nada y sigo adelante. Todos sufrimos. O sea, dice nuestro sufrimiento, no dice tu sufrimiento, nuestro, se incluye a sí mismo en esto, Pablo. Nuestro sufrimiento, todos sufrimos. Lo hemos hecho, lo hacemos y lo haremos. Todos tenemos temporadas como esta, temporadas de valles de sombra de muerte, donde el desánimo acecha a la vuelta de cada esquina. Correos electrónicos, mensajes, una llamada telefónica, una conversación. Temporadas en las que la oración ya no es solo un lujo contemplativo, es la única forma de seguir vivo. Estaciones así, alégrate en el sufrimiento, disfruta de la aflicción y de la tribulación. ¿Es eso lo que está diciendo? Como una sonrisa estoica. Lo que está diciendo es que la justificación por gracia cambia tu perspectiva sobre todo en la vida porque tu eternidad está garantizada. Una vez que has sido justificado, confías en que Dios es bueno y amoroso y soberano. Y que hay un propósito en tu dolor.
Si Dios te permite pasar por una temporada de dolor, cualquiera que sea su sufrimiento, podría ser un sufrimiento físico, dolencias de salud, podría ser la disciplina de Dios debido a las consecuencias de nuestro pecado, podría ser opresión demoníaca, desafíos en nuestras relaciones. Cualquiera que sea el sufrimiento que diga, una vez justificados, incluso nuestro dolor puede ser ocasión de alegría, hermanos. El sufrimiento no es inherentemente alegre, no es inherentemente agradable, no es placentero, no obtienes alegría por el sufrimiento. Obtienes alegría a pesar del sufrimiento. ¿Por qué? No obtienes alegría por el sufrimiento, obtienes alegría a pesar del sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando encontramos porque hemos encontrado ya el mayor tesoro que existe, la gran perla de gran precio. No importa cuánto dolor pasemos, todo este dolor puede ser engullido con la alegría. Tienes a Dios, esa paz con Dios, la tienes. Tenemos ese gran tesoro. Además, bueno, mi esposa es de Ucrania y lo digo como contexto para lo que voy a decir ahora, ¿no? Siempre que paso por el sufrimiento, honestamente, suena salvaje, pero me es súper útil esto, ¿vale? Mi esposa solo dice, al menos no estás en el infierno. ¿Y sabes qué? Pues tienes razón, no estoy en el infierno. En realidad, tu peor sufrimiento es el más cercano al infierno, querido cristiano, que jamás tendrás. O sea, ¿a quién le importa el sufrimiento? O sea, si es un día, semana, un mes, 100 años, ¿a quién le importa, verdad? A fin de cuentas, si en comparación con toda la eternidad, y lo digo porque el infierno es la peor clase de sufrimiento. Se llama tormento, ¿no? O sea, Apocalipsis 14, del 9 al 11, el otro ángel, no un tercero, lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, vertiendo en su totalidad en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre en la presencia de los santos ángeles y en la del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tiene descanso ni de día ni de noche. Estos adoradores de la bestia y de su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. O sea, desde la perspectiva del cielo, querido santo, si miras atrás a tus temporadas más oscuras, dirás que no fue nada comparado con lo que Dios me salvó, con lo que de Dios me ha salvado. ¿Cómo se sufre sin que se quiebre el espíritu, sin caer en la desesperación, sin abandonar la esperanza? Lo haces por el poder del Espíritu Santo con la perspectiva eterna, pero también con la atención puesta en el fruto que da el sufrimiento. Aquí es donde Pablo centra nuestra atención. El sufrimiento aumenta tu tolerancia al dolor. Versículo 4. Produce resistencia, la resistencia que luego produce un carácter. Así que el sufrimiento produce resistencia. Ahora, hablando de resistencia, ¿qué es? O sea, sigues adelante cuando es doloroso. Todo atleta está familiarizado con esto, ¿verdad? Cualquiera que haya hecho algo importante, que es realmente, o sea, hay momentos en los que solo quieres renunciar y seguir adelante, pero tú resistes. El sufrimiento aumenta tu tolerancia al dolor espiritual, la tolerancia al dolor físico, y pone un músculo en tu alma. Te enseña a seguir adelante cuando solo quieres rendirte. La resistencia entonces produce un carácter. Una vida fácil no produce carácter. Uno de mis objetivos en la vida, de mis trabajos como padre, es hacer que la vida de mi hija sea difícil. Ese es uno de mis trabajos. O sea, solo hay que aguantarse. La vida es dura. Hacemos ejercicio juntos, ¿no? Hacemos pesas, hacemos deadlifts. A Milán hace deadlifts. O sea, los quiero fuertes a todos, ¿no? Quiero que, sí, la adversidad esto es un mundo duro. Tienes que ser fuerte. Y él dice la palabra carácter, que es la palabra de prueba. Es la diferencia entre un soldado que está en el campo de entrenamiento, que está en el ejército, que acaba de empezar en el campo de entrenamiento, y un veterano de batalla endurecido, un veterano de combate, regresa y ni siquiera habla. Solo miras a las personas, a sus caras, y ves que hay una diferencia, hay un carácter.
Se construye cuando no tenemos más remedio que seguir adelante. ¿Por qué puedes seguir adelante? Por la esperanza que produce el carácter. Pero el versículo 5 nos dice que la esperanza no nos avergüenza. Y hay una esperanza que Dios nos da. Y luego tal se profundiza con el sufrimiento, con la resistencia, el carácter y hay más esperanza. Una vez que pasas por esta temporada, tu esperanza se construye, crece y no nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo que nos ha dado. La esperanza no nos avergüenza porque la esperanza en Cristo es la única esperanza en última instancia que no nos avergonzará y que no nos decepcionará. La vida nos decepciona. La gente nos decepciona. Las circunstancias nos decepcionan. Pero Dios nunca lo hará. Si pones tu confianza última que cualquier otra cosa, o sea, estás destinada a la vergüenza y el bochorno. La esperanza en Cristo es la única que no lo hará. Punto número 5. El regalo con el que, el don con el que termina y elabora es que el amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Versículo 5 habla de que la esperanza no nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha dado. No está hablando de nuestro amor por Dios. Es como cuando meditamos en Dios y de repente en nuestros corazones hay un amor que brota. Entonces, él está hablando de un amor que Dios derrama en tu corazón generosamente. Un derramamiento del amor divino donde Dios simplemente se toma a sí mismo en su plenitud. Dios es amor. El Espíritu de Dios está en tu corazón. Estás sellado con el Espíritu Santo. Y cuanto más Espíritu Santo tienes, más amor de Dios tienes. Y si el amor de Dios si tienes el amor de Dios, puedes atravesar cualquier cantidad de sufrimiento. Incluso si el mundo te odia, Jesús te ama. Y tienes todo lo que necesitas. ¿Por qué podemos tener todos estos dones? ¿Quién los compró para nosotros? ¿Quién los compró para nosotros? Fue Jesucristo. Versículo 6, porque cuando todavía éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. El apóstol Pablo aquí fundamenta el amor de Dios en la expiación, que Jesucristo murió por los impíos. Eso es lo que somos. No somos piadosos en y por nosotros mismos en un estado natural. No tenemos nada que ver con Dios. Debido al pecado original, mucha gente piensa que el pecado original es solo el pecado de Adán y que cometieron y que llevó a la caída. El pecado original no es solo eso. Incluye todas las consecuencias de ese pecado y la corrupción de toda la raza humana. Debido a tal, toda la progenie de Abraham y Eva nació espiritualmente muerta. Una muerte espiritual, era una muerte espiritual y una corrupción moral. No solo estamos espiritualmente enfermos, lo que significa también esto es que necesitamos un poco de medicina de Dios. De hecho, incluso más, estamos espiritualmente muertos, en nuestros pecados y en nuestra transgresión. Necesitamos una resurrección espiritual. No hay nada que una persona muerta pueda hacer. Las escrituras dicen que estamos muertos, hay una incapacidad moral. No queremos a Dios, no queremos hacer su voluntad, no pensamos en Dios. Hay una muerte moral. Pero debido a esta muerte moral, tiene que ser una obra de Dios que incluso inicia el interés de Dios. El interés en Dios. Incluso si usted tiene algún deseo de las cosas de Dios para leer las escrituras, para estar con cristianos, incluso nada de eso. Dije porque hay incrédulos que vienen a Mosaic, ¿vale? Y son bienvenidos, ¿vale? Doy la bienvenida a todos aquellos que no son creyentes. Pero les decimos esto, ¿no? Tú no puedes salvarte a ti mismo. No puedes, es imposible. Al menos que Dios el Padre, por el poder del Espíritu, te traiga a Jesucristo por su gracia. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo murió por nosotros, los impíos, mientras todavía éramos débiles. Nos faltaba cualquier tipo de vitalidad espiritual. No tenemos fuerza en ni de nosotros nace para poder afectar nuestra salvación. Y él dice, en el momento adecuado Cristo murió por nosotros en la plenitud del tiempo.
Jesucristo realmente vino en la historia. Lucas 2, del 1 al 2. En aquellos días salió un decreto de César Augusto para que se registrara todo el mundo. Ese fue el primer registro, cuando Quirinus era el gobernador de Siria. Las cifras históricas, todas pueden ser verídicas, verificadas. Dice que esto es cierto, o sea, Jesús nació en la fecha exacta, en el lugar exacto que el Padre decretó. Y cuando lees los evangelios, las narraciones de la muerte de Jesucristo, ves las maquinaciones políticas, tomas de poder, Caifás, Pilatos, Herodes, todo conspirado. Incluso el Sanedrín se involucra. Sobornan a Judas para que traicione a su rabino. O sea, ¿dónde está Dios, no? Orquestando todo esto. Dios está orquestando todo esto. Él es soberano sobre todo el asunto. Cada detalle está bajo su control soberano. La muerte y el sufrimiento de Cristo tenían el propósito de salvar a los impíos. Ahora aquí tenemos que hacer una pausa y decir, ¿vio Dios a Jesucristo? ¿Murió Jesús por todos los impíos? Bueno, todos los que van al cielo fueron en algún momento impíos. Jesús murió por la gente que va al cielo. Pero Jesús no murió por el pecado de todos. Jesús no paga el pecado de todos. Si este fuera el caso, entonces no habría nadie en el infierno, lo cual no es cierto. Jesús murió por las ovejas de su redil, los elegidos. Antes de la fundación del mundo, Dios predestinó a los que han de salvarse. Juan 6:39, esta es la voluntad de que me envió, que no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Si Dios decidiera salvar a todos en el mundo, todos serían salvos. Todos en el mundo no se salvarían, no se salvan en verdad. Todos los que han existido no serán salvos. Por tanto, Dios nos salva a todos. Dios no ha decretado desde la eternidad salvar a todo el mundo. Por tanto, querido cristiano, regocíjate en la inefable gracia de Dios que ha derramado sobre ti. Antes de la fundación del mundo, te eligió crearte, regenerarte, hacerte suyo. Y eso es lo que queremos decir cuando hablamos de la gracia de Dios. Versículo 7, porque uno apenas morirá por una persona justa, ¿no? Aunque quizás por una persona buena, pero uno se atrevería incluso a morir. Pero aquí hay una diferencia entre una persona justa y una persona buena. Probablemente Pablo piensa que la persona buena es mejor que una persona justa. Porque la persona justa hace las cosas correctas según la ley moral. Simplemente las cosas las hace correctas. Pero hay una diferencia entre el justo y el bueno. El bueno hace las cosas correctas, pero también por las razones correctas. Hay un corazón motivado por el amor de Dios, a la gente, una buena persona. Difícilmente morirá incluso por la buena persona, ¿no? ¿Hay personas en tu vida por las que morirías? El otro día intenté hacer una lista. Gente por la que me siento bien, o sea, recibiría una bala. También depende de qué tipo muere, ¿no? De qué tipo de muerte, ¿no? Pero una persona en tu vida por la que te crucificarían, por la que aceptarías una crucifixión. Pero Jesús no tomó la crucifixión por la gente justa y no tomó la crucifixión por la gente buena. Por cierto, Jesús pudo haber eliminado a todos y ser como, ¿sabes qué? Pues se acabó con esto. Antes de que lo clavaran en la cruz, dijo, está bien. Terminé. O sea, podría haber hecho eso. Habría sido más rápido, más barato, deshacerse de todos. No le habría costado su propia sangre, pero no. Él murió por todos. Él muere por todos mientras todavía éramos pecadores. Y ahí es donde llegamos al versículo 8, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió en la cruz conociendo todos los pecados que tú cometerías, todos ellos, porque los tomó sobre sí, todos, y aún así estuvo dispuesto a hacerlo. Así es como demuestra su amor. Él pasa de los impíos a nosotros aquí en el texto. Pero Dios muestra su amor por nosotros. Se está hablando de los cristianos. Manifiesta su amor por los elegidos a través de la muerte de su Hijo. Y en el versículo 9 continúa, ya que por tanto ahora hemos sido justificados por su sangre, mucho más seremos salvados por él de la ira de Dios. La muerte de Jesucristo, cuando Jesús murió en la cruz, no solo murió para salvarnos del pecado de Satanás, sino para salvarnos de Dios, de la ira de Dios. Versículo 10.
Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Mientras somos enemigos odiando a Dios, aunque digas no de Dios, no de Dios, simplemente nunca pienso eso. O sea, eres indiferente a Dios al menos. Tu creador, tu sustentador, el dador de la gracia común a todos. ¿Qué es eso sino odio? Es como decirle a tu madre, oye mamá, no te odio, solo que no celebro el Día de la Madre. Es una fiesta falsa. Hallmark ha inventado eso. Pero es peor que eso, es como mamá, no te odio, solo que nunca quiero hablar contigo. ¿Nunca quieres hablar conmigo? O sea, yo te di la vida. O sea, los indiferentes, o sea, la indiferencia es odio. Y Dios nos ofrece la reconciliación a través de la muerte de Cristo. Ahora aquí el énfasis está en su vida, ahora que estamos reconciliados. ¿Seremos salvados por su vida? ¿Qué está hablando de la vida, no? ¿En qué sentido? ¿Cómo está conectada la vida de Cristo con nuestra justificación y salvación? Bueno, Cristo vivió una vida perfecta de obediencia a la ley que nos fue imputada. Esa es la justicia, la justificación por gracia mediante la fe. La justicia de Dios es entonces la impunidad. Pero en cierto sentido también, la vida de Jesucristo nos cambia porque está sentado a la derecha de Dios Padre, ahora mismo intercediendo por nosotros, porque Él vive, nosotros vivimos. Juan 14:19 dice que todavía un poco, pero el mundo no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Él vive el día de hoy, hermanos. Actualmente, ahora mismo está intercediendo por nosotros porque es un gran mediador, que no solo murió por nosotros, sino que también resucitó de entre los muertos y sigue intercediendo. Luego, continuando en el versículo 11, más que eso, nos regocijamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora hemos recibido la reconciliación. La única manera, hermanos, de regocijarse en el sufrimiento es regocijarse en Dios. Es la única manera. Disfrutar de Dios, de su presencia, de su persona. Y lo hacemos a través del Señor Jesucristo. Cuando nos regocijamos en Cristo a través de Cristo, meditamos en su sufrimiento. Y Pablo realmente dijo, deseo ser partícipe de los sufrimientos de Cristo. Cuando sufrimos, de repente meditamos en los sufrimientos de Cristo como nunca antes. Y cuando meditamos en los sufrimientos de Cristo como nunca antes, de repente nos damos cuenta como, oh, madre mía, mi sufrimiento tan malo, tan duro como difícil es. No es nada comparado con el sufrimiento de Cristo por mí. Él lo hizo por mí. El resultado es una alegría indescriptible. No importa lo que pase. Es un gozo indecible. Por cierto, un comentario sobre la alegría para resumir. Y creo que esto es toda la cultura americana. Los americanos esperan que todos lleven todas sus emociones en la cara todo el tiempo. Cosas que en otras culturas no funcionan y se espera. Si vas a una cultura eslava y andas con una sonrisa todo el tiempo, todos van a pensar que eres un poco tonto. Y es cierto, te van a mirar como, ¿qué hace este muchacho? ¿Por qué sonríe, no? Lo digo para decir que tengo una cara de descanso. Eso no comunica necesariamente alegría, pero la alegría es más profunda. Está a nivel del alma. No es solo físico. No es que te pongas una máscara y finjas tu alegría. En tu alma sabes que estás en paz con Dios, que tienes acceso al lugar santísimo y una esperanza férrea que Dios da y que te permite experimentar la alegría y en el sufrimiento. Job 13:15. Aunque me mate, esperaré. Esperaré. ¿En qué? En Él. Aunque me mate, esperaré en Él. Y luego dice, sin embargo, discutiré en mis caminos en su cara. Eso no fue sabio, ¿no? Entonces al final de la votación Dios le presenta y le dice, muy bien, ciñe tus lomos. Y él dice como Job es como, sí, te voy a cerrar la boca, Job. Dios diciendo eso, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pensando en todo el libro, no? Todo lo que necesitaba era la presencia de Dios. Eso era todo lo que necesitaba. Todo lo que quería y lo que necesitaba y lo obtuvo. Obtuvo a Dios y todo cambió. Ninguna aflicción tan grave, ninguna pena tan profunda, ningún dolor tan insoportable es digno de ser comprado
comparado con la gloria de ser reconciliado con Dios. Terminaré con un himno. Traducido dice así: una mente en perfecta paz con Dios. Oh, qué palabra es esta. Un pecador reconciliado por medio de la sangre. Eso sí es paz. Por naturaleza y por práctica, lejos, muy lejos de Dios. Pero ahora, por gracia, acercado a Él, por la fe en la sangre de Jesús. Tan cerca de Dios. No pudo estar más cerca, porque en la persona de su Hijo estoy tan cerca como Él. Tan querido por Dios. Más querido no puedo estar. El amor con que Él ama al Hijo, tal es su amor por mí. ¿Por qué habría de estar ansioso, ya que un Dios así es mío? Él vela por la noche y me dice: tuyo soy. Oremos. Jesús, gracias. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias que has absorbido tal espada, la espada de fuego que nos alejaba de la presencia de Dios, una espada que atravesó tu corazón cuando perdiste la presencia de Dios en la cruz, la presencia del Padre. Pero ahora nos das esa presencia por la fe y podemos ser justificados por la fe a través de la gracia. Te ruego por todos los que están sufriendo ahora, que les des una alegría sobrenatural, que sobrepasa todo entendimiento, y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y continúa, Señor, ministrándonos por el poder del Espíritu Santo mientras te adoramos ahora. Y te pido que nos des gracia y que muevas nuestros corazones y nos incites a adorar desde lo más profundo de nuestra alma. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.